Gracias. A ver, ¿cuántos de ustedes saben orar al menos una vez a la semana? A ver, ¿ninguno? ¿Ninguno? Al menos una vez, les digo, al menos, a ver. Al menos una vez cada día, todos los días, al menos una vez al día. No estoy hablando de la oración antes de comer, no estoy hablando de una oración así con el Señor, ¿sí? ¿Todos los días? A ver, ¿cuántos quieren mejorar su vida de oración? ¿Ustedes hicieron algunas metas para el año que viene? El año que ya estamos, ¿no? El año, algunas metas. ¿Alguien aquí, alguien de verdad decidió en el año 2025, quiero crecer en la oración? ¿Alguien ha pensado en eso? Bueno. Lo que vamos a hablar hoy les va a ayudar mucho, les prometo, les va a ayudar mucho. Vamos a ver hoy la vida de oración de Pablo. Ya hemos visto su ministerio, mucho de lo que él experimentó, y ahora vamos a ver el asunto así espiritual. La vida de oración de Pablo. Y si tienen la Biblia, pueden abrir al libro de Romanos, capítulo 15, por favor. Romanos 15. Romanos 15, muy bien. ¿Alguien sabe cuántos libros, cuántas cartas, epístolas escribió Pablo? Los que están en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos? 13, muy bien. Un premio. ¿Alguien más dijo 13? Yo escuché 13, hermano Marcos también. Yo escuché 13, pero pensé, no sé, tal vez ahí le doy otro premio. Muy bien, 13. ¿Alguien puede decir en orden las 13 cartas? No, leyendo, no. Hermano Pablo está aquí contando, ¿no? Eso no vale. A ver, ¿de memoria puede decir? ¿O está descansando nomás? A ver, Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. Tengo otro caramelo, pero es para la esposa. Ella estaba aquí ayudando. Yo le escuché ayudando, ¿no? Bueno, sí, ahí están. ¿Sabe algo interesante? En cada una de las cartas que Pablo escribió, él habla acerca de la oración. En cada carta. Yo no sabía eso antes de estudiar. En cada una. Y no es así un solo versículo, una sola palabra, pero es algo muy común que vemos en todas las cartas de Pablo, su vida de oración. Y yo, bueno, estudiando lo que Pablo dice acerca de la oración, yo estaba estudiando un poquito cómo es, para qué ora y cosas así, para poder ver un bosquejo más o menos de cómo podemos nosotros orar. Si fuera posible orar como el apóstol Pablo, cómo sería nuestra oración. Y yo veo en la Biblia, en las oraciones de Pablo, veo 4 cosas. Está en la hoja que tienen las 4 cosas ahí. Vemos eso en común en las oraciones de Pablo. En las oraciones de Pablo. No en todas las oraciones, pero en las oraciones más largas vemos las 4 cosas. Una teología de Dios, número 1, la teología de Dios. O sea, cuando Pablo empieza a orar, él empieza como Jesús. ¿Ya? ¿Alguien puede decir las primeras palabras del Padre Nuestro? Eso, estás en los cielos, santificado sea. Hasta ahí nomás, ¿no? ¿Ya? Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No tengan miedo, eso no es católico, eso es bíblico, ¿no? Podemos decir sin problema el Padre Nuestro, es de la Biblia. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O sea, cuando Jesús ora, Jesús no dice, vamos directo, necesitamos pan. Primero dice, Padre Nuestro, Él es un Padre que estás en los cielos, Él es soberano, ¿no? ¿Qué es el otro? Santificado sea tu nombre. El nombre de Dios es santo. Cuando Jesús ora, Él habla de la grandeza y quién es Dios, las características de Dios. Pablo de la misma manera. Eso vamos a ver.
en las oraciones de Pablo. Cuando él empieza a orar, él dice, Dios, el Dios santo, el Dios grande. Habla de esta manera, ¿no? Entonces, nosotros, a ver, ¿cuántos aquí son jóvenes solteros? A ver, levanta la mano, solteros, ¿no tienen novio? Bonitos. Y, a ver, las chicas solteras, ahí. A ver, ahí están las opciones, tienen muchas opciones aquí, ahí pueden buscar. A ver, sí, ¿cómo? Zoom para... sí, esperamos un momento. Jay, no tienes ahí para mandar, ¿no? Para Zoom, dice que los por Zoom no tienen la hoja. A ver. Vamos, esperamos, solteros, ya mismo les voy a ayudar, ¿ya? A ver. Oren mientras tanto, ¿ya? A ver, yo voy a encontrar, yo le mandé a la hermana Negui, a ver, Negui, ¿dónde está? Ahí está la hermana Negui. Y ahora, ya viene, se ve, ahí le mando. Ahí está. Y escucho, ahí está. Ahora los por Zoom, ya no tienen que sufrir, ahí está. Bueno, ¿de qué estábamos hablando? De los solteros, ya, eso, de los solteros. A ver, Fede, ¿tienes novia? ¿No? ¿Tú, Julián? ¿No? ¿Nada? ¿Están buscando? Bueno, ustedes saben cómo es, ¿no? Si nosotros hablamos tal vez con Fede, tal vez dice, ahora vamos a decir que tiene novia, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la novia, ¿qué va a pasar? Va a empezar a sonreír, ¿no? Va a empezar a ponerse rojo un poquito y va a tener esa felicidad de hablar de ella. ¿Cómo es ella? Y va a decir su nombre, cómo es ella, y va a querer hablar de ella. Si no quiere hablar, ya, mejor buscar otra novia, ¿no? Porque no hay nada aquí en tu corazón. Así es Pablo cuando él ora. Él dice, cuando dice, Dios, como que yo no puedo seguir en mi oración sin decir, mi Dios, Él es grande, Él es santo, Él es perfecto, Él es... Como que antes de entrar, ¿no? Esa es la idea. Empezamos con una teología de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es mi Dios? Así es la vida de oración de Pablo. Es una cosa. La segunda cosa sería las peticiones espirituales. Casi siempre en la Biblia, cuando vemos peticiones, especialmente de Pablo, son peticiones espirituales. Cuando él pide cosas espirituales. La mayoría de las oraciones de la Biblia son para asuntos espirituales. Pero también hay asuntos físicos también. Jesús ora por el pan diario que necesitamos. Entonces podemos orar por las dos cosas, los asuntos físicos y los asuntos espirituales. Pero hermanos, quiero animarles. En la Biblia, la mayoría de las oraciones son por asuntos espirituales. Pero en la iglesia, ¿cómo es? La mayoría de las oraciones son por asuntos físicos, ¿verdad? ¿Ya? Mi tía está mal, ya, mi dedo de pie me duele, no, voy a tener cirugía, tengo esa necesidad económica. Y está bien orar por esas cosas, pero entramos en problema cuando solo oramos por estas cosas. La mayoría de las oraciones de Pablo son con peticiones espirituales, es lo que vemos en la Biblia. Sí. ¿El templo? Ejemplos, vamos a ver, en un momento, ya. Yo escuché en el templo, no sé. Podemos orar por el templo si quieres, pero... A ver, número 3, una teología de las Escrituras. Una teología de las Escrituras, o sea, Pablo ora de acuerdo con la Biblia. De acuerdo con la Biblia. En la Biblia dice en Efesios 6, 18, dice, oren en el Espíritu. Oren en el Espíritu. Y algunos piensan, bueno, eso significa que tenemos que entrar en un estado así, como si fuera yoga, algo místico, algo así raro, para poder hablar en lenguas, para poder orar. Pero orar en el Espíritu no es orar de una manera que no se entiende, algo místico, algo así. Orar en el Espíritu es orar de acuerdo con el Espíritu. Porque justo antes, en el versículo 17, Pablo dice, toma la espada del Espíritu. ¿Qué es? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la espada del Espíritu?
Aquí está. Dice, toma la espada del Espíritu Santo y ora en el Espíritu. Ora según la Biblia. Lo que está en la Biblia. Nuestras oraciones tienen que estar de acuerdo con la Biblia. También vamos a ver un ejemplo en un momento. Número 4, Pablo ora por resultados espirituales. Vemos eso mucho en las oraciones de Pablo. Él dice, Dios, por favor, esto y esto, ¿para qué? Conozcan. ¿Para qué? Entiendan. ¿Para qué? Crezcan. Y siempre vemos eso, son asuntos espirituales. Entonces, un ejemplo está aquí en Romanos 15, los versículos 5 y 6. Romanos 15, versículos 5, versículo 6. ¿Ya? Un voluntario, por favor, ¿me puede dar leyendo? Que Dios, que infunde aliento y perseverancia, os conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ya, muy bien, muchas gracias. Entonces, aquí está, no es una oración, Pablo no está escribiendo exactamente lo que él está orando en este momento. Pablo está escribiendo a la iglesia, él está diciendo, cuando yo oro por ustedes, aquí están mis peticiones. Eso es lo que yo estoy orando, es lo que tenemos aquí. Entonces dice, versículo 5, que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda. Entonces ahí vemos lo que es, número 1, una teología de Dios. Pablo empieza diciendo, mi Dios es paciente. Cuando yo oro a Dios, aquí, ¿con quién estoy conversando? Estoy conversando con un Dios paciente, él dice. Paciente y del consuelo. Paciente y consuelo. Muy diferente a las imágenes que vemos de un Dios enojado. A veces nosotros en nuestra mente creamos un Dios así, que está siempre enojado con nosotros, siempre quiere matarnos, ya está cansado de nuestras faltas. Pero en la Biblia vemos un Dios de paciencia, un Dios de consuelo, y también dice que les conceda. O sea, Pablo nos está enseñando que Dios es un Dios que escucha a nuestras oraciones. Dios es un Dios que contesta, que nos da, que nos conceda lo que nosotros pedimos cuando está de acuerdo con su voluntad. Entonces, antes de entrar en los motivos, Pablo dice, quiero hablar de mi Dios, de la grandeza de todo de mi Dios. Y sigue, dice que el Dios de la paciencia, del consuelo, les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Ahí vemos la segunda cosa, peticiones espirituales. ¿Qué piensan, hermanos? ¿Qué está pidiendo Pablo aquí? Eso, exactamente, que haya unidad en la iglesia, que haya unidad en la iglesia. Eso es lo que Pablo está hablando. Entonces, esa es como hablamos, esa es una petición espiritual. Y vemos Pablo siempre pidiendo por las peticiones espirituales. Lo interesante es, cuando él pide la unidad aquí, justo el capítulo 15 viene justo después del capítulo 14, ¿no? ¿Y de qué habla el capítulo 14? ¿Alguien sabe? Habla de unos asuntos donde puede haber desacuerdo, ¿no? Recuerden la carne, ¿no? ¿Qué hacemos con esta hamburguesa, no? Le ofrecimos al ídolo, pero el ídolo no va a comer, entonces ahí está la comida, ¿qué debemos hacer? Y algunos hermanos dicen, bueno, debemos comerlo nomás, ahí está, de gana, debemos comer. Otros dicen, no, era para los ídolos, ¿cómo vamos a comer eso? Y hubo ese desacuerdo en la iglesia. Y Pablo dice en capítulo 14, en el versículo 20, dice, no destruyas la obra de Dios por causa de comida. Dice, ese es un asunto secundario. Nosotros no debemos dividirnos sobre ese tema. Y explica así la unidad. En capítulo 15 dice, y yo voy a orar por eso. Les voy a enseñar, capítulo 14, pero también voy a orar por esa unidad. Ese es el capítulo 15. Entonces, eso es lo que pide, la unidad en la iglesia, una petición espiritual. También, número 3, la teología de las Escrituras. Vemos aquí, dice, tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Conforme a Cristo Jesús. O sea, Pablo dice, yo quiero ver la unidad en ustedes, la misma unidad que Jesús habla.
Que Jesús, cuando Jesús ora y Él habla de la unidad, yo quiero que ustedes tengan eso. Ustedes saben tal vez recuerdan algún versículo, alguna cita donde Jesús ora por la unidad de sus seguidores. Juan 17. De memoria, Juan 17, ¿no? Algunos de ustedes sí conocen muy bien de su Biblia. Vamos a ver, Juan 17. Juan 17. Y un voluntario puede leer 20 y 21, por favor. Juan 17, 20 al 21. Dice, mas os ruego solamente por esto, mas os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Muy bien, muchas gracias. Entonces, hermanos, quiero que vean aquí la conexión entre Jesús y Pablo. Jesús está orando por la unidad de sus seguidores. Pablo también está orando por la unidad de sus seguidores. O sea, Pablo no está inventando una petición nueva. Pablo está orando lo que ya está en la Biblia, lo que Jesús ya había orado. Eso debe ser un alivio para nosotros. No tenemos que sentarnos ahí en la oración y decir, ¿y ahora? ¿Qué voy a orar? Y tener una lista, y tocar todos los temas. No. A veces lo mejor es abrir la Biblia, leer la Biblia y oro por lo que leo ahí mismo. Lo que toque en ese día, en ese asunto voy a orar. Por esa cosa voy a orar. Por mi vida, mi familia, mi iglesia, lo que sea. Voy a orar por lo que está aquí. Eso es lo que Pablo hace. Jesús ora por la unidad en la iglesia. Pablo ora por la unidad en la iglesia. Me hace pensar, ¿cuántos de nosotros oramos por eso? Debemos orar todos los días, ¿no? Porque necesitamos. Sabemos de las peleas en las iglesias, sabemos de los problemas en las iglesias. Puede ser, ¿no? Falta de orar por la unidad en la iglesia. Entonces eso es un buen motivo de oración. Entonces Pablo está orando de acuerdo con lo que ya está en la Biblia, la unidad en la iglesia. Y también el número 4 son resultados espirituales. Entonces, ¿alguien puede decirme Romanos 15, el versículo 6, Pablo dice, él está orando o para qué, ¿qué es? Ahí está en el versículo 6. Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ¿para qué? Glorifiquen a Dios, para que den gloria a Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? Exaltar el nombre de Dios. Es una buena definición. O sea, que mi nombre sea más pequeño y el nombre de Dios sea más grande. Esa es la idea. Ya, que yo sea menos, Él sea más. Así es glorificar a Dios. Entonces, cuando nosotros vivimos unidos en la iglesia, ¿qué pasa? Dios recibe la gloria. Pablo está orando por eso. Cuando nosotros vivimos en un desacuerdo en la iglesia, peleando siempre, el nombre de Dios es destruido en la comunidad, en donde sea. Nosotros que vivimos en desacuerdo, estamos destruyendo el nombre, la gloria de Dios en nuestro lugar, en nuestra comunidad. Es tan importante este tema, la unidad en la iglesia. Entonces Pablo dice, yo entiendo, ustedes tienen necesidades grandes, importantes, económicas, de salud y todo, pero lo más grande, lo más importante que yo voy a orar ahora es por la unidad en la iglesia. ¿Eso tiene sentido? Ahí vemos la teología de Dios, peticiones espirituales, la teología de la Escritura y también resultados espirituales. A ver, veremos un ejemplo más. En Efesios 1, Efesios 1, aquí por el tiempo no vamos a leer todo, pero va desde el versículo 15 empieza a hablar y ahora hasta el versículo 21 más o menos. Pero el versículo 17 vamos a leer, dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé, y si paramos ahí, ya hemos aprendido mucho de Dios. Ahí está la teología de Dios. Dice, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé. O sea, Dios escucha,
Dios conceda, Dios es Padre, Dios es glorioso, Dios es el Dios del Señor Jesucristo, Jesús también es Dios, Jesús es el Cristo, Él es el Mesías prometido del Antiguo Testamento, Jesús es Señor, Adonai del Antiguo Testamento. Solo en pocas palabras, Pablo está enseñándonos tanto acerca de nuestro Dios. Así es, él no puede dejar de hablar de Dios. Y entonces eso es número uno, ¿no? La teología de Dios. Y la petición dice, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Eso habla. Alguien me llama. ¿Quién me llama? Hola Jesse. Jesse que no está aquí. Lo siento, tal vez necesita algo por Zoom, ¿no? A ver, entonces dice, Él ora por espíritu de sabiduría, revelación y un mejor conocimiento de Él. Y dice, mi oración es que los ojos de su corazón sean iluminados. Entonces, hasta ahí vemos algunas de las peticiones. Está pidiendo un espíritu de sabiduría y conocimiento, de revelación, un mejor conocimiento de Dios y también que los ojos de su corazón sean iluminados. Pablo está orando, Dios, ayúdales a tener ese espíritu para poder entender tu palabra y lo que tú has hecho por ellos, ¿no? Para que sean iluminados. Entonces ahí vemos lo que es la petición espiritual. Y si seguimos leyendo en el 18, vemos lo que es número 3, la teología de las Escrituras. Él dice, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Entonces aquí Pablo está orando de acuerdo con la Biblia. ¿Por qué? Habla del llamamiento, está hablando de la salvación. Dios nos llama a la salvación. También cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia. También estamos hablando de la salvación. Dios nos da una herencia en la eternidad. También habla de la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Sigue hablando de la salvación. Pablo está orando acerca de la salvación. Está diciendo, Dios, ayúdales a entender la salvación que tú les das. Ayúdales a entender. ¿Ustedes entienden que la salvación no es así un asunto así pequeño, algo sencillo? Que Dios va, desde antes de la fundación del mundo, va planificando eso. Tu salvación no empezó el día que tú llamaste a Cristo para la salvación. Empezó antes de la fundación de la tierra. Así es la salvación. Y como dice aquí la teología de las Escrituras, si ustedes leen capítulo 1, Efesios 1, desde el versículo 3 más o menos, hasta el capítulo 14, ahí van a ver que Pablo explica con muchos detalles, con mucha teología, explica la salvación. Y empezando aquí en el versículo 17, ora por el mismo asunto. Es como que Pablo enseña, así es la salvación. Y después dice, Dios, ayúdales a entender esto y esto y eso acerca de la salvación. Tal vez alguna vez los que enseñan la Biblia, tal vez alguna vez han enseñado la Biblia y pueden ver en los ojos que no entienden. les da la verdad, es como que están perdidos, ¿no? Están tratando de entender, pero nada. Así es Pablo. Él enseña y después dice, Dios, ellos necesitan ayuda. Por favor, ayúdales a entender lo que estoy diciendo, ¿no? Ninguno está así hoy, ¿no? Eso les veo, que están aprendiendo. Dios mediante. Bueno, entonces ahí está, él está orando de acuerdo con la Biblia. No solo lo que está en Efesios 1, sino también en toda la Biblia habla de estos temas. Y resultados espirituales, ahí en el versículo 21, después de hablar de Cristo, su resurrección, de su ascensión, Él está sentado a la diestra de Dios. En el versículo 21 dice que su nombre está muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, y de todo nombre que se nombre, dice, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Jesús está en un trono, ¿no? Es la promesa del Antiguo Testamento. Dios le dice a David, tu descendiente va a sentar en tu trono. Y algunos ven eso y dicen, sí, el día de hoy Jesús está sentado en el trono de mi corazón. Eso sí es importante, pero eso no es la promesa. La promesa era en el trono de David, en Jerusalén. Jesús va a sentar como rey en ese lugar
literalmente, es la promesa. Entonces aquí está diciendo, Pablo está diciendo, yo quiero que ellos entiendan todo eso de la salvación, porque Jesús va a sentar en ese trono. Por todos los siglos, Jesús va a estar en ese trono. Y ellos, los hermanos aquí en Éfeso, ellos tienen que entender todo eso. Por todos los siglos, ellos tienen que entender. Pablo está pensando en la eternidad cuando él ora, ¿no? No solo hoy, en este momento, lo que estoy enfrentando hoy, sino la eternidad. Eso, no sé si han estudiado algo del cielo, de la eternidad, solo para mencionar una cosita, lo que habla aquí. Si nosotros sabemos hoy que Dios va a sentar en el trono, Jesús va a sentar en el trono, en el futuro, en el siglo venidero, cuando le vemos a Jesús sentado en el trono, nosotros vamos a entender todo. Vamos a entender por qué Él está sentado en ese trono. Vamos a recordar todo lo que Él ha hecho por nosotros, la muerte, la resurrección. Algunos tienen esa idea de que no vamos a recordarnos quiénes somos nosotros. Pero si yo no recuerdo quién soy, y yo no recuerdo mis pecados, la maldad que tuve en mi vida, ¿para qué voy a recordar Jesús y su muerte y su resurrección y todo eso? Voy a olvidar por qué Él está sentado ahí en el trono. La Biblia enseña la idea de que nosotros vamos a recordar lo que era la vida, quiénes somos nosotros, y vamos a reconocer a nuestro Rey, el que murió por nosotros, ¿no? Y eso es un asunto aparte, ¿no? Es extra, no les cuesta nada. Bueno, entonces, ahí está. ¿Qué hora es? 8:16. Vamos, uno más, rapidito. Aquí, Efesios 3. Efesios 3, aquí está una oración más. El versículo 16 dice, le ruego que Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. Ahora, la teología de Dios. ¿Qué nos enseña Pablo aquí en estos versículos acerca de Dios? El poder que procede de sus gloriosas riquezas. ¿Ah? Dios es poderoso, ¿no? ¿Qué más? ¿Nada más? ¿Qué nos enseña acerca de Dios? ¿Qué habla de Dios en esos versículos? Dios es poderoso. ¿Qué más? Vemos la Trinidad, Él, su Espíritu y Cristo. Dios es trino, Dios es 3 en 1, ¿sí? Ahí está. ¿Vieron eso? El Padre, el Espíritu y Cristo, ¿no? ¿Qué más? Rico. Él es rico, ¿no? Conforme a las riquezas de su gloria, Dios es rico. Así habla, ¿no? Habla mucho de Dios. Empieza con eso. Vamos a hablar de quién es nuestro Dios. También Él escucha, que les conceda a ustedes. Él escucha y contesta, responde. Peticiones espirituales. A ver, aquí vamos a ver. Dice, versículo 16, las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder por su Espíritu en el hombre interior. Entonces, empezamos ahí. Pablo está orando que su hombre interior sea fortalecido. Esa es la oración. O sea, aunque nuestro cuerpo exterior sea deteriorando, ¿ya? El hombre interior debe estar mejorando, creciendo. Eso es lo que Pablo quiere, está orando, ¿no? El ser fortalecidos con el poder por el Espíritu, por su Espíritu en el hombre interior. Entonces dice, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer, ¿qué? El amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento. Yo leí esta semana, conocer lo que sobrepasa el conocimiento es el privilegio del cristiano. Conocer lo que sobrepasa el conocimiento es un privilegio del cristiano. Dios nos da este poder, esta fortaleza
para poder entender algo que no se puede entender, de conocer algo que no se puede conocer. El amor de Cristo va mucho más allá de nuestra experiencia humana. No podemos comparar el amor entre la mamá y el hijo, ¿no? Esposo y esposa, lo que sea, no podemos comparar. No hay comparación con el amor de Cristo. Nosotros no podemos entender la grandeza de su amor. Entonces, ¿qué hacemos? Oramos por eso. Dios, ayúdanos a entender el amor de Cristo. Esa es la petición espiritual. También la teología de las Escrituras, obviamente sabemos, sin meternos mucho, la Biblia habla tanto de eso, de esta fortaleza de entender lo que Dios está haciendo, también que Cristo habite por fe en nosotros, eso también está en toda la Biblia, el amor de Cristo, el amor de Dios, eso vemos, está de acuerdo con la Biblia, vemos en toda la Biblia lo que habla. Y al final terminamos, el tiempo se va acabando, versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, ¿para qué? Sean llenos, ¿no? Para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Que estén llenas, ¿ya? A ver, ¿cómo podemos entender eso? Colosenses dice que toda la plenitud de Dios habita en Él corporalmente. ¿Recuerdan ese versículo? Toda la plenitud de Dios está en Jesús. O sea, Jesús no es como Dios, no es parecido a Dios. Él es Dios, 100%. Todo lo que significa Dios está en Jesús, porque Él es Dios mismo. Es la enseñanza. Entonces aquí dice, si ustedes entienden el amor de Dios, ustedes van a estar llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. O sea, la plenitud de Dios que está en Cristo, lo más que ustedes entienden el amor de Cristo, esta plenitud va a entrar en sus vidas. Ustedes no van a llegar a ser dioses, pero la plenitud de Cristo, todo lo que es de Cristo, va a entrar en sus vidas. Mientras más entendemos el amor de Cristo, más seremos llenos del amor de Cristo, la plenitud de Dios. Todo va a entrar en nuestra vida. Nosotros vamos a llenar hasta aquí, ¿no? Con toda la grandeza de Dios. Dios va a usarnos en su ministerio. Nosotros, llenos de Cristo, nuestra iglesia llena de Cristo, nuestra familia, nuestra comunidad, y así va creciendo la obra de Dios, poco a poco. ¿Y dónde empieza? Tenemos que entender el amor de Cristo. Ahí empieza. Es el motor que nos empuja, el amor de Cristo. Pero nosotros no podemos entender el amor de Cristo. Necesitamos la oración. Entonces, por eso, Pablo no ora por necesidades económicas. ¿Ya? Cuando haya la necesidad, sí toca. Pero principalmente toca temas así, ¿ya? De asuntos espirituales. Yo leí esta semana, ¿no? El objetivo de Pablo era estar tan lleno de Cristo que no quedara lugar para lo que no era como Cristo. Ni en él, ni en nadie a su alrededor. Su meta era estar lleno de Cristo. Y sus oyentes también llenos de Cristo. Eso era su meta. Entonces, hermanos, no sé qué piensen en su vida de oración, no sé qué podemos mejorar, pero este año 2025 es un año perfecto, ¿no? Como todos los años. Pero aprovechemos que estamos en enero y busquemos una manera de mejorar nuestra vida de oración. Tal vez una manera sería de decir, no voy a orar tanto por las cosas que me hace preocupar en la vida, las cosas pequeñas. Parece cosas grandes para mí, pero en comparación con la eternidad, voy a dejar de orar tanto por estas cosas y empezar a enfocarme en los asuntos espirituales. También podemos incluir cosas de la Biblia, permitir que la Biblia guíe nuestra vida de oración. También buscar más conocimiento de Dios, sus nombres, sus atributos, sus características, todo, sus obras, conocer más para poder incluir estas cosas en nuestra oración. ¿Está claro? ¿Tiene sentido? Bueno, entonces gracias por su tiempo. No se olviden, para la semana que viene, lo que tienen hoy es la última tarea. Entonces, hagamos eso, hagamos la lectura. Si tienen dudas, preguntas, me avisen entre semana. Y si les falta alguna tarea, o si no saben, me pueden preguntar y podemos buscar aquí. Y me gustaría que hagan todo lo posible y terminen todas las tareas. Y les agradezco por todo su esfuerzo que han hecho hasta este momento. Oremos.
Amado Padre, gracias por lo que hemos visto de tu palabra y pedimos, Señor, que tú nos ayudes a nosotros. Queremos crecer en esta área, queremos cambiar y queremos orar de una manera diferente. Queremos enfocarnos más en ti, en nuestra vida de oración, menos en nosotros y más en ti, en nuestras oraciones. Y te agradecemos por el ejemplo de nuestro hermano, el apóstol Pablo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos.